El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Cuaresma, tiempo de gracia y conversión. Paz y alegría. Bienvenidos a su programa Querigma de Amor, la nueva unción, en una programación que vamos a tener durante las próximas semanas en tiempo de Cuaresma. Y todo estará basado sobre la forma como algunas personas han experimentado el llamado, la conversión, la transformación de sus vidas. Hoy vamos a iniciar esta entrevista con dos hermanas de la Fraternidad de la Divina Misericordia de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, unioras. Ellas son ya parte de la comunidad en un proceso todavía de formación. En primer lugar, María Belén de la Encarnación Eucarística. Bienvenida, querida hermana. Muchas gracias, Padre. Y de la hermana Teresa del Doloroso e Inmaculado Corazón de María. Bienvenida, hermana. Gracias. Bien, sin más, queremos entrar de lleno a esta entrevista. Vamos a iniciar en primer lugar haciendo la pregunta, pues que yo sé que mucha gente se hará. ¿Quiénes son estas hermanas? ¿De dónde vienen? Un poco de su historia previo a su vida consagrada. Así que iniciamos con la hermana María Belén. Cuéntanos un poco de tu historia, en resumen, quién es realmente María Belén, tu nombre realmente de pila, civil, y antes de ser consagrada, ¿cómo ha sido tu historia? Paz y alegría, Padre. Bueno, mi nombre de pila es Arenis Laboraz. Yo vengo de una familia de Colón, soy de Colón, soy colonense. Mi mamá es educadora, mi papá también es educador. Tengo por parte de mamá mi hermano Ángel. Por parte de papá tengo 3 hermanos. Desde muy chica íbamos a misa a la parroquia San José y allí crecimos. Mi primera comunión fue allí, en la parroquia San José. Me bautizaron en la Virgen del Carmen. Mi confirmación fue en la Medalla Milagrosa. Pues allí más o menos como estuve haciendo pinineos en la fe con mi mamá. Luego ya cuando transcurrió el tiempo más adelante, en adolescencia ya me fui descarriando un poco y ya entonces pues iba mucho a fiestas, a discotecas, y pues tenía una vida como un poco pues disoluta, por decirlo así. Pues y ya para nada Dios estaba en mi vida, y pues así fui creciendo. Estudié en mi primer ciclo en el Colegio Abel Bravo, el segundo ciclo en el Colegio José Guardia Vega, y en la universidad, entonces ya fui a la Universidad Nacional, en la cual obtuve el título de licenciada en Mercadotecnia con énfasis en publicidad. Y bueno, pues no tuve pues para nada en la fe y en la práctica de la fe, Padre, en mi vida. Estuve bien Mundanizada. Mundanizada. Pues sí, estuve bien en el mundo y me gustaban mucho las fiestas, tenía muchos amigos, muchas amigas, y prácticamente pues todos los fines de semana estaba pues en la calle, en discotecas, y pues… ¿Y los carnavales? Carnavales también, todos los carnavales nos íbamos para el interior del país, pues allá, las tablas Chitré, todo eso, pero nunca estaba para nada en el ámbito de ir a la iglesia, ni en grupos juveniles, ni nada de eso. Mi vida era totalmente mundana, por decirlo así. Totalmente.
Oye, ¿y qué pensaba tu mamá de todo esto? Bueno, mi mamá es como toda una educadora. Ella quiso que pues yo tuviera como una vida diferente, ¿no? Y oraba mucho porque mi mamá era siempre fue de mucha oración. Ella oraba mucho por mí y pues me hablaba mucho y me pedía pues que por favor dejara esa vida. Pero yo pues no le hice caso. Incluso ya cuando me fui a la universidad, me mudé para la ciudad de Panamá. Ya estaba totalmente libre de mi mamá y ya el descalabro fue mayor, porque ya no tenía como quien dice el régimen o la disciplina, ¿no? Entonces ya mi mamá pues me veía, al principio me veía cada fin de semana, pero ya después ya pasaba 2, 3 meses que no me veía. ¿Cómo te sostenía económicamente? Bueno, económicamente mi mamá me ayudaba y también tenía muchos novios padres. Muchos novios. Ajá, muchos novios. Entonces, los novios también contribuían al sustento económico. Ajá, sí, eso. ¿Y trabajaste? Sí, cuando me gradué en la universidad, después que me gradué en la universidad, mi primer trabajo fue en Zona Libre. Conseguí trabajo en Zona Libre. Allí trabajé 2 años y tanto. Y ya después de ahí, entonces conseguí trabajo en la Universidad del Istmo, en Panamá, y me volví a ir a Panamá. Y seguí la vida, pues, la vida disoluta. La vida disoluta era peor incluso, peor que cuando estaba en la universidad, porque ya tenía como el sustento ya no dependía de nadie, ya era como, entonces sí, pues era muy promiscua, tenía una vida de mucho pecado, con alcohol, con drogas, y todo eso fue arrastrando mi vida y arrastrando mi vida sin yo darme cuenta que pues estaba como yendo a un precipicio. ¿Tú pensabas que eras feliz? No, padre. ¿Pero qué buscabas? Buscaba la felicidad, pero no sabía cómo dónde buscar. No sabía dónde buscar. Y a pesar de que yo me sentía que ya, porque todo ese tema terminó ya cuando, como a mis 28 años más o menos, que yo pues empecé como a dejar de consumir drogas, a dejar de tomar alcohol, más o menos como a esa edad, pues porque yo estaba como en una sobredosis. Entonces allí fue como que el momento que yo tuve como la sacudida, ¿no? Tuve la sacudida de hasta cuándo vas a seguir en esta vida y tienes que dejarlo. Bueno, vamos a verlo ahí por ahora, porque después viene la otra parte de qué fue lo que te llevó a esa transformación. Vamos a dar la oportunidad ahora a la hermana Teresa, que nos habla un poco también, ella que viene del bajo mundo. Muchas gracias, Padre. Bueno, yo también soy 100% C3, colonensa, orgullosamente, y vengo de una familia cristiana. Mi abuela rezaba muy devota de rosario y mi mamá pues siempre nos llevaba a misa los domingos. También, pues, bueno, yo quería ser piloto, así que después del colegio fui a estudiar aviación, pero no me iba muy bien porque yo no sabía hablar inglés. Así que conseguí trabajo en Estados Unidos y me fui por un año para aprender a hablar inglés. Y ahí fue donde yo empecé a olvidarme de Dios. Ahí fue donde ya yo dejé de ir a la iglesia y ya me dedicaba a trabajar y estaba contenta porque estaba paseando y ganaba bien. Y ahí, de vuelta a Panamá, seguí estudiando
y se me abrió la oportunidad de entrar en la compañía panameña de aviación como tripulante de cabina o azafata. Y yo estaba realizada, yo estaba paseando, que eso era lo que yo quería hacer, estaba conociendo el mundo y el pecado también. Ahí fue donde empecé a tomar y a llevar la vida de una azafata. Después de ahí, el Señor seguía como abriendo oportunidades porque me salió la oportunidad de una beca para estudiar en Inglaterra. Así que yo dejé el trabajo y me fui para Inglaterra. La perdición total. Allá estaba, no tenía que trabajar, nada más tenía que estudiar un poquito y estaba paseando y llevando mi vida disoluta, con mucha fiesta, muchos amigos de todos lados del mundo y así. Muy bien. Entonces, ¿algo más que ustedes quisieran compartirnos de su primera etapa de esa vida previa a la conversión? Bueno, padre, yo lo que me gustaría compartir es que uno en la vida siempre tiene como, el ser humano siempre tiene la necesidad de ser feliz. Y muchas veces buscamos la felicidad equivocadamente. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo buscaba la felicidad, pero para mí la felicidad en ese entonces era estar en la calle, viajar, porque también viajé, me fui a crucero, me fui para aquí, me fui para allá, con las amigas y todo eso, pensando que pues yo no me faltaba nada, ¿no? En realidad no me faltaba nada. Cambié mucho de trabajo, buscando también una mejor aspiración salarial. Ganaba muy bien, yo sentía que tenía todo lo que necesitaba para ser feliz, pero no era feliz. Sentía mucho vacío, pero no sabía qué era, no sabía por qué ni qué, porque lo tenía todo, pero al final no tenía nada, no tenía nada. Entonces, pues, esa era Arenis. Arenis era pues alegre, espontánea y todo, pero no era feliz. Y aparentaba ser feliz, pero no era feliz porque nada de lo que tenía, económicamente hablando, me llenaba, me saciaba, ¿no? No lo era, pero sin saberlo, ¿no? Yo sabía que algo me faltaba, pero no sabía qué era. Teresa, en cuanto a tu caso, quien no lo expusiste, ¿cuál era la relación de tu familia, de tu madre, por ejemplo, que son las que siempre más sufren el desenfreno de los hijos, ¿no? Bueno, mi mamá oraba mucho para que yo fuera una mejor hija, me llevara una vida mejor, una vida más cristiana como ella me había enseñado. Mi mamá y mi abuela, yo sé que sí. De hecho, cuando yo venía a la casa los fines de semana o venía a visitar, yo ya no iba a misa, yo no tenía ropa de misa, de iglesia, así que me ponían la ropa de mi abuela y decían, vas para la iglesia. Así. Y pues sí, así. O si no, ella cuando me iba a visitar a Panamá también decía, busca una iglesia cerca, que aquí tiene que haber una iglesia, vamos. Y así ella siempre trataba como de que uno buscara de Dios. También quería compartir que aunque uno en la casa le enseñan mucha devoción, mucha piedad de buscar al Señor siempre, cuando uno ve que las cosas van saliendo como bien y que se van cumpliendo los sueños de uno se olvida de Dios. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Yo siento, porque yo recuerdo ese primer viaje a Estados Unidos, yo rezaba mucho y yo le decía al Señor que por favor, y una vez que yo me vi allá, me olvidé completamente que fue gracias a Dios. Yo estaba ya
Así. Bien. Bueno, vamos ahora a un breve corte antes de continuar, porque sí es importante que ustedes también den razón. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Precisamente en esta semana el tema central de la palabra de Dios que aparece en el Evangelio de San Marcos nos dice: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en la buena nueva. Ese es el mensaje central de estos días, ¿no? Una llamada al arrepentimiento. Por lo que es importante que ustedes también, cuando volvamos después del cambio, nos puedan hablar, y sobre todo a los teleaudientes, porque ellos son los que en realidad va dirigido el mensaje, la buena nueva, el mensaje del Evangelio, y que digan, bueno, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Por qué este cambio de vida? ¿Por qué esta transformación? ¿Qué le llevó a este cambio, no? Y hemos querido también que ustedes pudieran tener la libertad de hablar, porque yo sé que en este momento muchas de las que están escuchando se sentirán identificadas. Quizás están en esa etapa de su propia vida, de su propia realidad, de pecado, de promiscuidad sexual, de escándalo, de vicio, pero que sepas que aún en esa realidad Dios te ama. Quizás ellas en su momento no lo sabían, pero Dios tiene un proyecto de vida para cada uno de nosotros. Y por eso vino, no vino por los buenecitos, vino por los pecadores, vino por ti, vino por mí. Y es hermoso cuando uno puede escuchar con atención esta llamada que el cielo tiene para nosotros, porque no quiere que ningún pecador muera en pecado, sino que cambie de vida. Y de eso hablaremos en breve, después que volvamos de este paréntesis. Ya volvemos. El cristiano está llamado a volver a Dios de todo corazón. A no contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor. En breve regresamos con su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Ya estamos de vuelta con su programa Querigma de Amor, la nueva unción. De vuelta con ustedes su programa Querigma de Amor, la nueva unción, una programación especial propia del tiempo cuaresmal, a la que el Señor nos invita en su palabra y a toda la cristiandad a volvernos a Él, a convertirnos a Él. Tenemos en esta programación la entrevista de dos hermanas de la Fraternidad de la Divina Misericordia de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, pues la hermana María Belén, la hermana Teresa. Y en este segundo bloque voy a pedirles que ellas nos compartan ahora qué ocurrió, por qué esa vida tan desenfrenada, esa vida de promiscuidad y de pecado, empieza un cambio. Esa es la pregunta. ¿Qué pasó, María Belén? Bueno, padre, yo creo que todavía yo le pregunto a Jesús, ¿qué pasó? No, sí, yo no tenía pues para nada intenciones de consagrar mi vida a Dios, no, eso no era como un plan en mi vida. Mis planes eran pues totalmente diferentes, pues en ¿Te querías casar? ¿Cuántos hijos querías tener? Bueno, así como casarme, no, pero sí me gustan mucho los niños y sí, yo quería tener dos bebés, dos niñas, me gustan mucho las niñas. Yo quería tener dos niñas y pues
no se dio. Esos eran como mis planes, ¿no? Pero como mi meta mayor era como ya que tener una estabilidad económica como la que yo me sintiera como segura. Y yo tenía un salario más o menos como de 1,300 mensuales, pero no era suficiente. Yo quería como sentirme más segura. Y esos eran como mis planes, mis metas. Pero incluso cuando me tocó ir con una cliente, ella fue la que por decir me llevó, me introdujo en los caminos. Porque yo fui con ella a invitarla a comer, pero con el único propósito era que me firmara un contrato para un convenio entre la empresa donde yo trabajaba y la empresa donde ella. Entonces, nos hicimos amigas, pero yo la estaba invitando a comer, era para poder. Pero en esa conversación, ese día ella no podía ir conmigo a la comida. Me dijo, no, lo que pasa es que yo voy a la hora santa. Y eso me quedó, yo, a la hora santa. Y ella me dice, sí, ¿tú no vas a la hora santa? No. Entonces me sorprendió mucho. Y yo, no. ¿A dónde es eso? Entonces ella me dijo, no, en la iglesia, con el Jesús sacramentado, lo exponen, y después la misa. Y yo me mente, misa, Dios mío, ¿qué es eso? Entonces ella me dice, ay, yo te invito, mira, si quieres vamos, y después de ahí, entonces nos vamos a la comida. Yo, sí, está bien. Y entonces me dijo, mira, mejor aún, la iglesia queda a 1 cuadra de tu trabajo. Y yo, ¿de verdad? Ay, que sí, queda a 1 cuadra. Está bien, vamos. Yo, pero, ¿y eso hora santa cómo es? Entonces ella me dice, no, mira, es la exposición de Jesús. Primero lo exponen y después que lo exponen es la misa. O al revés, a veces primero la misa y después lo exponen, como el padre decida. Y yo, bueno, ¿a qué hora empieza? A las 6 de la tarde. Yo, ok, yo me demoré muchísimo en el trabajo, yo no voy a eso, me demoré muchísimo, llegué como a las 7 de la noche allá a la iglesia y resulta que habían empezado primero con la misa. Empezaron primero con la misa y después de la misa expusieron al Señor. Y cuando yo entré a la iglesia, el padre, el sacerdote, venía con la custodia y con Jesús sacramentado, venía en el paseo del Señor. Y allí me recibió el Señor en la puerta de la iglesia. Y eso fue como tan impactante para mí que en ese momento yo temblaba y yo no sabía qué me pasaba, no sabía. Yo decía, pero ¿por qué yo estoy así? ¿Pero por qué estoy así? Y yo miraba porque entonces el sacerdote me ponía la custodia y temblaba y temblaba y temblaba y ¡pum! Me desmayé. Y cuando de repente desperté, tenía como 4 o 5 señoras alrededor mío y me preguntaban que si me sentía bien, que qué me había pasado. Y yo, pues no sé. Y mi amiga, pues estaba ahí al lado mío, Leida, y ella me decía, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? No sé. Ya nos vamos, le dije. Entonces ella me dijo, no, yo creo que, ¿pero tú te sientes bien? No, yo no me siento bien, y ya no va la comida, ya yo me voy para mi casa. Pero ese contacto fue especial. Yo sentí que ahí había algo grande, que ahí había algo divino, que era yo no sabía, pero ahí había algo grande. Entonces, a partir de ahí, Padre, yo empecé a ir todos los jueves a hora santa en esa iglesia, en la parroquia Santa María la Antigua, en Betania. Yo empecé a ir todos los jueves a la hora santa y me fui enamorando del Señor, me fui envolviendo. Cada jueves yo anhelaba que se hicieran las 6 porque yo quería llegar a ver al Señor. Y eso fue como un enamoramiento, como un coloquio que Él fue haciendo conmigo. Y yo seguía todavía en mi vida de pecado, no fue que yo cambié así porque sí, no. Yo seguía todavía
pero sí me motivaba como ir todos los jueves. Después de ahí conocí a un grupo católico, se llama Misioneros de Jesús, y allí pues la coordinadora Indira me invitó a sus asambleas los sábados, eran los sábados a las 7 de la noche, y también yo la esquivaba porque yo, que es un grupo juvenil, y ella ahora qué quiere, ya yo suficientemente estoy viniendo los jueves aquí, y entonces era como eso, ¿no? Y ahí hasta que un día me atreví a ir, me motivé a ir, y ahí quedé yendo al grupo, y ahí que desde la primera asamblea quedé, porque son bien carismáticos, y quedé así como, wow, esta es la iglesia católica, qué chévere. Y ahí quedé como bien motivada y empecé a ir todos los sábados. Entonces ya iba los jueves y los sábados, los jueves y los sábados. Entonces en un sábado que fui, llegué muy temprano y llegué ahí entonces a la misa. Tenía padre muchísimos años que no sabía qué era ir a una Eucaristía. Creo que desde mi confirmación, una cosa así, no iba a la misa. Entonces ya cuando llegué a ese día que llegué temprano, llegué a la Eucaristía y esa misa fue bien especial. Entonces ese día el padre invitó que todos los días había misa. Yo digo, todos los días hay misa. ¡Oh! ¡Wow! Entonces yo dije, ay, yo creo que puedo venir todos los días, porque también vivía cerca. Y empecé a ir todos los días a la misa. Iba a la misa, eran en las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde. Iba todos los días a la misa de 6. Y así, sin planearlo, mi vida fue transformando. Empecé a ir a misa diaria, y los jueves sin falta a Eucaristía, y los sábados a la Asamblea de los Misioneros, y todos los meses había una misión, que si al interior, que si a los pueblos, a visitar a los enfermos, a los hospitales, y mi vida fue así dando un giro, fue transformando, fue cambiando, tanto que empecé a sentir pues que ahí en ese cambio empecé a sentir felicidad, empecé a sentir como no sé, como alegría, como ay, qué bien se siente. Y pues ya empecé a dejar de ir a las discotecas, mis amigas me llamaban, oye, pero ahora tú te crees monja, ¿qué es lo que pasa contigo? Que tú no quieres ya ir. Y no, ya mira que, ay, lo que pasa es que hoy tengo asamblea, ay, lo que pasa es que hoy tengo una conferencia, ay, lo que pasa es que hoy tengo, y todos los días había algo. Entonces ya yo sentía que eso era como lo que me llamaba la atención y lo que me llenara. Pero todavía seguía con mi vida de pecado, porque en ese tiempo estaba con una relación con un hombre casado y pues no la dejaba y todavía estaba ahí. Sí, ya no, la vida de alcohol y de drogas ya no estaba en mí, pero sí estaba en promiscuidad. Y según yo estaba portándome bien porque solo estaba con una sola persona y estaba pues, yo me estaba portando bien, estaba yendo a la iglesia y pues estaba bien. Entonces no había como esa coherencia de vida, ¿no? Claro. Entre lo que Jesús esperaba de mí. Pero yo sí sabía de que algo estaba cambiando en mí y toda mi familia se daba cuenta de que pues yo vivía metida en la iglesia y que yo los motivaba también a ellos a ir a misa. Y vamos a misa, y era todo como que me miraban extraño y todo, pero fue cambiando en mí el hecho de que Jesús fue cambiando mi vida. Jesús fue cambiando mi vida y así fue dando un giro hasta el momento en que llegó un momento en que mi primo, que está en la comunidad de pareja de la comunidad, Eduardo, me hizo una invitación, me mandó por WhatsApp una invitación a un retiro vocacional. Y cuando yo vi ese afiche, yo digo, Dios mío, retiro vocacional. Ay, no, hasta allá no. No. Y entonces le escribí y le dije, pero ¿por qué tú me estás mandando este retiro vocacional? Entonces él me escribió, descubre tu verdadera vocación. Bueno, antes de continuar con eso, porque eso también es parte de la entrevista, ¿cuándo decides tú en ese proceso de conversión decir, bueno,
tengo que confesarme, tengo que pedir perdón a Dios? Bueno, ya cuando yo tuve como un año más o menos con los misioneros, tuve 2 años, 3 años, estuve caminando con los misioneros, pero después de un año de estar, pues, yo me di cuenta, hubo un momento que yo estaba en misa, un jueves, y yo veía cómo venían las personas que iban a comulgar. Venían así todas recogidas y venían y así. Y hubo una persona que, una de las señoras de allí que venía, y yo la vi así como tan contenta, como tan feliz de haber recibido al Señor. Y yo la miraba y yo decía, "Ay, ella se ve tan contenta, tan feliz. ¿Qué será lo que la hace tan feliz?" Y yo decía, ay, es la comunión, es Jesús, es Eucaristía, Jesús Eucaristía. Y yo dije, ay, no, yo tengo que confesarme, tengo que confesarme, tengo que cambiar, tengo que dar un giro. O sea, ya yo sé que he cambiado, pero tengo que ser más drástica, tengo que ser más radical, por decirlo así, ¿no? Y allí, después de esa misa, yo fui con el padre Ahmed, y yo le digo, padre, yo tengo que confesarme. Y el padre me dijo, sí, claro, hija, vamos. Y allí, en ese día, fue una liberación tan grande, padre. Esa confesión fue tremenda. Así como usted dice, como el pez gordo. Esa confesión fue tremenda. Yo lloré muchísimo porque tenía muchísimos años que no me confesaba. Y cuando pues el padre me escuchó, me dijo, yo me sentía así como la Magdalena cuando el Señor le dijo, nadie te condena. ¿Quién te condena? Nadie te condena. Eres libre, eres feliz. O sea que así yo me sentía, y con ganas de gritar y de saltar y decirle a todo el mundo que Dios es el Dios misericordioso que habla la Biblia, que no es un Dios condenador, que es un Dios que salva. Y yo me sentía en ese momento pues la persona más feliz de la vida. Ese momento fue un momento bien liberador para mí, para mi vida, y desde ese momento dije, pues voy a cambiar, voy a cambiar. Cuéntanos, Teresa, ¿cómo fue esa historia? ¿Qué marcó ese cambio? Bueno, cuando volví de la beca, la esposa de mi abuelo estaba muy enferma y ella murió, así que yo empecé a acompañar a mi abuelo a los rezos. Y en ese tiempo estaban los jóvenes que se iban para Chitré. Y yo dije, ay, yo siempre quise ir para Chitré, mira, nunca fui. Yo voy para Chitré. Entonces yo fui al retiro con los jóvenes y viví como una experiencia bonita que ya me hizo sentir así como, ay, vamos a hacer la cosa diferente. Entonces empecé como a dejar de salir y eso, pero no iba a la iglesia, no iba a misa, nada más así como tomaba menos, fiestaba menos, pero ahí iba, en ese, iba ahí como en proceso. Y resultó que volví a caer y volví a la vida disoluta y volví a los chicos y todo. Y en ese, como me estaba metiendo en ese hoyo, me sentí mal, porque dije, ya yo le dije a Dios que yo no lo iba a hacer de nuevo. Y recuerdo que yo fui a la iglesia y yo vi al padre y le dije, ¿cuándo son las confesiones? Pero esperando que el padre me dijera, no, vente mañana, vente tal día, tal hora. El padre, no, jaló una silla y dice, venga. Y yo dije, así, ya. Oh, ok. Y yo me confesé. Pero mire que en ese tiempo yo no confiaba mucho en eso de la confesión. Y yo decía, yo tengo que pedirle perdón a Dios yo misma, porque yo fui que metí la pata. Y se estaba dando para ese tiempo explosión juvenil en Panamá. Dice, donde hay 2 o más reunidos en su nombre ahí está el Señor. Así que voy para allá. Voy para allá a hablar yo personalmente con Dios a decirle
que por favor me perdone, que ya de verdad, ahora sí no lo voy a volver a hacer. Así fue. Y me fui, me acuerdo que ya yo había ido un año, así que ese sábado me levanté, me vestí y me fui. Y ese fue como mi día de gracia, porque yo después que hice como mi oración personal, obviamente ya el Señor me había perdonado en la confesión, pero ahí yo como que sentía que sí, de verdad ya estaba perdonada, sentí mucha alegría porque ya como era ese como una cosa que uno no puede explicar, porque siento que en ese momento ya estaba como decidida a hacer las cosas diferentes y ya sabía que yo no iba a poder sola, porque ya lo había intentado y no me había funcionado. Había vuelto y sentía que había caído y había caído peor, porque si antes estaba con chicos que me querían y eso, esta vez caí con chicos que nada más querían relaciones y igual a la bajada uno se siente como utilizada, así como nada que ver. Y cuando sentí como la absolución, la absolución de mi cuerpo y de mi alma, yo sentí que ese día yo cambié. Muy bien, interesante. Bendito sea Dios que permite todo esto para bien. Y no solamente en ella, es que Dios viene para todos. Y viene para ti. Para que puedas experimentar ese perdón, esa misericordia. Y por eso nos atrevemos a este tipo de programas. Porque sabemos el valor que tiene el poder escuchar que nosotros no nacemos santos. No nacemos buenos. Porque hay un momento en la vida en que todos nos descarriamos, que tenemos una inclinación constante al pecado, pero que también hay un momento en tu vida en que marca un antes y un después. Dices, basta ya, no puedo seguir esta vida. Por más que uno quiera engañarse, uno sabe que en el fondo no es verdaderamente feliz y que Dios quiere llevarnos a la verdadera y plena felicidad. Y de eso vamos a hablar ahora, después del corte que vamos a hacer, para que ellas también puedan contarnos por qué llegaron a lo que son actualmente, cómo llegan a este paso de una vida consagrada. Como ya ustedes están escuchando su testimonio, ni siquiera soñaban, ni siquiera estaban en sus planes este deseo de pertenecer a una familia religiosa, como de hecho lo son actualmente. Pero vamos al corte para volver con ustedes en esta tercera parte del programa. La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del Espíritu a través de los medios santos que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, ofrenda y oración. En breve regresamos con la parte final de Querigma de Amor, la nueva unción. Estamos de vuelta con la parte final de su programa Querigma de Amor, la nueva unción. De vuelta con ustedes su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Estamos pues en este tiempo de gracia que es el tiempo cuaresmal, una llamada a la conversión. Aquí contando con el testimonio de la hermana Teresa y la hermana María Belén. Vamos ahora a preguntarle: ¿cómo llegan ustedes a este lugar, a esta
vida religiosa. ¿Qué pasó en tu vida, María Belén, para dar este paso de llegar a ser ahora lo que eres? Bueno, padre, como comentaba mi primo, que pertenece a la comunidad de parejas, Eduardo, él me mandó un mensaje al teléfono y con un afiche, retiro vocacional. Y yo dije, pero no, ¿qué es esto? Entonces él me puso ahí adjunto al afiche, descubre tu verdadera vocación. Fue lo que me puso. Y yo me quedé, pero vocación, pero este se volvió loco, ¿ahora qué le pasa? Y yo, no. Entonces, no, para nada. Ese afiche yo lo guardo, yo dije, no lo voy a borrar, lo voy a mandar, lo voy a reenviar a todos los grupos porque de pronto por ahí alguien quiera y alguien tenga como la intención de, pues, de ser religioso. Oye, eso es fuerte. Entonces ahí fue y lo mandé al grupo de la comunidad, los misioneros, lo mandé a las señoras que colaboraban en la iglesia, así como para que lo reenviaran, ¿no? Y yo para nada. Entonces cuando miré la fecha, después volví y lo busqué, y miré la fecha, y en la fecha en ese tiempo de que iba a ser retiro, que casualmente en febrero, esos días yo iba a Colombia a un curso del trabajo y yo dije, peor, no puedo, o sea que no, lo deseché. Y nada, eso fue, pasó el tiempo porque ese afiche me lo mandó más o menos como un mes antes, algo así. Y pasó el tiempo y resulta que el seminario al que iba en Colombia se suspendió. Como 2 días antes se suspendió, como el miércoles por ahí de esa semana me comunicaron de que no, que el seminario se suspende porque el facilitador no puede, así que vamos a pasarlo para otro día. Así que se suspendió. Y así, padre, me acordé de retiro, de la fecha de retiro. Yo, ¡ah! Dios, ¿es retiro? Ay, pero ¿será? Y entonces yo ahí en ese momento ya no lo tenía en el teléfono. Y entonces le escribí a mi primo, ¿tú tendrás por ahí el afiche? Y dice, sí, ¿cómo no? Y me lo mandó. Y cuando lo vi yo, ay, no sé, me acuerdo que fui al Santísimo y me fui ahí. Porque entonces también descubrí un Santísimo, una capilla que tiene Santísimo de Adoración Perpetua en Betania, Santa Eduvige creo que es. Y ahí entonces ya eso era como también mi predilección porque ahí me iba todo el tiempo. Entonces ahí con el Señor le presenté ahí el afiche, ¿será que tú quieres que yo vaya para allá? Yo no quiero, pero es que yo siento como que algo va a pasar ahí. Entonces ahí me atreví a llamar al número que tenían en el afiche para preguntar si todavía había cupo, eran 3 días antes. Y ahí entonces la hermana María José, que fue la hermana que me contestó, me dijo, sí, claro que hay cupo, vente, no sé qué, ya te vamos a inscribir. Y cuando llegué aquí, fue un viernes, llegué tarde porque no estaba muy segura, como les digo, de venir. Y recuerdo que cuando venía manejando desde Panamá, con todo el corredor venía llorando y temblaba venía con el timón y temblaba, pero no sabía qué me pasaba. Yo decía, algo extraño me va a pasar, algo raro está pasando conmigo, pero no sé qué es, pero yo voy. Y cuando llegué, ya había pasado el primer tema incluso, y ya estaba en el momento de oración en la capilla de la casa. Y cuando llegué, pues me recibió la hermana, me recibió una muchacha que estaba aquí de postulante, y yo creo que Teresa también estaba ahí en la acogida, y me recibieron y ya ahí pues entré al retiro. Y ese retiro fue bien especial porque fue un retiro en la cual presentan todas las vocaciones, vocación a la vida de matrimonio, vocación a la soltería consagrada y vocación a la vida religiosa.
Entonces, cuando presentaban todas las opciones vocacionales, yo veía el matrimonio y yo decía, no, yo no quiero matrimonio. Y yo veía la soltería y yo decía, no, pero tampoco quiero ser soltera. Y cuando presentaron la vida consagrada, la que presentaron el tema fueron las dos hermanas Rosario, las cofundadoras de la obra. Y ellas se veían tan contentas, a pesar de que son dos hermanas, pues son hermanas de edad, y se veían como tan contentas, tan realizadas, y hablaban así como de la vida consagrada con un brillo en los ojos. Y yo vi eso y dije, no puede ser, yo creo que esta es mi vocación, no. Entonces ahí empezó la duda, ya estaba en el segundo día de retiro y ahí empezó a surgir la duda a la vida religiosa, ¿no? Y yo veía a todas las hermanitas y yo decía, pero, ay no, y yo las miraba a los hábitos y decía, ay no señora, hasta allá no, pero era como, era como eso, ¿no? Entonces yo recuerdo que bueno, ya el último día, yo le pregunté al padre Teófilo, padre, ¿cómo yo sé que este estilo de vida es para mí? Y el padre me dijo, porque cuando Dios entra en tu vida, Él la desinstala, nunca va a ser igual. Él escribe recto en líneas torcidas y Él entra a tu vida para enamorar tu corazón. Y si tu corazón está enamorado, tú solo tienes que corresponderle con amor. Entonces me impactó tanto eso que yo me quedé, wow, uy, de verdad que Él me ama. Entonces ya empecé ya no era como algo reacio, ¿no? Sí, ya empecé como a plantearlo como que, oye, sí. Entonces ya era el último día de retiro y me fui. Cuando me fui de aquí, ya yo dije, si tú quieres, tú lo vas a volver, tú la coquillita me la vas a volver a poner. Entonces ya me fui y pasó el tiempo y nada, yo no me acordé de nada. La hermana María José me escribió como 2 meses después más o menos al teléfono y me dijo, hola Neni, ¿cómo estás? Te invito para saber si quieres venir un fin de semana a la casa para que puedas como ver el apostolado de la casa, todo lo que hacen las hermanas. Y yo, no hermana, gracias, tengo unos días muy ocupados. Le dije que no. Y ella que no, sin compromiso, cuando tú puedas, cuando quieras. Entonces recuerda que después de eso, igual me fui tenía como el hábito de consultarle mucho a Jesús en presencia eucarística, ¿no? Entonces fui a la capillita y le pregunté, no Señor, ¿tú de verdad quieres? Entonces yo decía, ay, pero nada más ella me está invitando como así, como a los fines de semana, como a ir, a ver. Ay, eso no te va a quitar nada, tú puedes ir, no te va a pasar nada. Entonces allí acepté. Le escribí a la hermana María José y le dije que venía en fin de semana. Y ella me dijo, claro, eres bienvenida, aquí te recibimos con los brazos abiertos. Hasta que, bueno, ese día llegué, llegué aquí, ese fin de semana, mi primer fin de semana fue espectacular. Fue tan lindo, todas las hermanas me recibieron como me sentí especial, me sentí una persona especial en ese momento. Y la casa fue así todo como el ambiente, me sentía como que estaba en un ambiente diferente. Me fui a la gruta ese día, caminé, fui a la capilla, estuve con los niños de la casa y ese fin de semana fue espectacular. Y yo dije, ay, yo voy a venir todos los fines de semana para acá. Y empecé a venir todos los fines de semana desde ese día. Me venía del viernes del trabajo, me venía para acá y me iba los domingos. Entonces esa experiencia fue como haciendo una trascendencia en mi vida que sin darme cuenta ya era como, me estaba en el trabajo en la semana y ansiaba venir los fines de semana para acá.
Entonces aquí empecé a quedarme los fines de semana, hasta que un día le dije a Jesús en Eucaristía que Él me hacía feliz y que Él era todo lo que yo necesitaba, y que cada vez que yo estaba aquí, que estaba con Él, era como una felicidad que llenaba toda mi vida, y incluso cuando ya que me iba los lunes, era como ansiaba el viernes. Entonces ya yo sentía que ese momento era como yo ya le dije a Jesús, yo creo que ya yo siento como ya estar contigo. Yo siento que eres tú el que me llena, yo siento que eres tú el que invade mi vida, y que yo no necesito como más nada, no necesito otra cosa. Entonces, cuando llegó el momento, lo tomé la decisión de pues ya, me acuerdo que lo hablé con la hermana María José, le dije a la hermana me preguntó si estaba segura y me dijo, tienes que dejar trabajo, tienes que dejar tu estabilidad, tienes que dejar tu familia, tienes que dejar todo. Y me acordé del texto que dice que si dejaras casa, carro, todo, herencia, todo lo que tengas, recibirás el 100 por 1. Entonces, a partir de ahí, no me importó dejar nada de lo que tenía, porque ya yo me sentía con el amor dentro de mí. Bueno, bendito sea Dios. Yo quiero escuchar ahora a la hermana Teresa, y después ustedes compartan cómo se sienten en este momento de su vida. Bueno, yo había empezado a ir a la iglesia, y un día llegó un muchacho de Achecín a hacer una invitación a un retiro precuaresmal, me acuerdo. Pero para ese retiro yo no podía ir. Pero yo la escuché, Ciudadela, yo he escuchado eso de Ciudadela. Entonces dije, yo voy a ir a conocer, yo voy a ir a ver. Y yo me vine. Yo vine a conocer Ciudadela porque aunque ya iba a la iglesia, no había subido, no había venido. Y ahí empecé, como dice la hermana María Belén, a venir entonces todos los fines de semana, así hacer la experiencia. A todo esto yo no quería ser monja, yo nada más quería conocer y venía a la misa y empecé a ser como una buena cristiana. Entonces, pero me empezó a gustar los fines de semana, y después vino noviembre, que tenía días libres en la universidad. Así que dije, hermana, ¿será que yo me puedo ir la fiesta patria para allá? Hermana, sí. Y me vine toda una semana, y yo sentí que esa era como, yo decía, bueno, debe ser que Dios me quiere mostrar algo, tengo que ser más radical. Voy a ir para allá unos meses, me voy a quedar 3 meses y voy a ver cómo es que se vive la vida cristiana de verdad. Yo no sabía que el Señor no quería una temporada, sino que me quería de verdad para siempre, para ser su esposa. En ese tiempo que me quedé ahí con la misa diaria y eso, ahí fue donde fui yo conociendo a Jesús de verdad, donde pude como entablar una relación, y llegó el momento donde ya yo no me quería ir, Y así fue que me enamoré. Después le dije a mi abuelo, ¿sabes qué? Porque yo vivía sola con mi abuelo. Yo de verdad, yo pensaba regresar. Yo no te iba a dejar solo. Yo pensaba regresar, era solo un tiempo para aprender cómo era la cosa. Y después yo venía, pero ya no me puedo ir porque me enamoré. Y mi Jesús se quiere casar conmigo. Y yo le dije que sí, así que ya, me quedo. En la casa nadie lo podía creer. Pero dijo mi hermano, mira, yo dije, te doy 6 meses, porque cuando a ti te quiten tu libertad, tú te sales, tú te regresas.
Y yo le dije, ¿sabes qué, Calitín? Lo que pasa es que encontré una libertad más grande. Encontré a alguien que me llena de verdad el corazón. Encontré la verdadera alegría. Entonces, yo no la puedo dejar por la que es un momento de alegría y al segundo momento tristeza o melancolía. Bien, María, cuéntanos un poco ya para ir dejando en los televidentes el mensaje que aquí te deja el Señor desde tu experiencia ahora como religiosa y el nombre que llevas como religiosa. ¿Por qué? Bueno, padre, mi nombre es María Belén de la Encarnación Eucarística, porque María, porque pues yo no tenía una relación para nada con la madre. Yo aquí en la casa fue que empecé a experimentar la relación con Mamá María y empecé a llamarla madre, porque era como la Virgen María, la mamá de Jesús, no era como mi mamá, mi mamá. Entonces aquí fue que yo empecé como a tener una relación más de cerca con Mamá María y cuando en ese momento yo, en mi retiro de profesión de votos, hay un día en la cual tienes que escoger tu nombre, ¿no? Entonces, pues yo supe que pues Mamá María, pues como había llenado tanto mi vida y yo sin saberlo, ella siempre ha estado conmigo desde siempre. Yo pues digo, Mamá María, pues tienes que estar ahí. Belén, porque Belén significa casa del pan. Y a mí el que me enamoró, el que me atrajo fue Jesús Eucaristía. Entonces, pues cada vez que lo recibo, Él está dentro de mí. ¿Qué le dirías tú a una chica que en este momento esté escuchando y tenga en alguna forma una identificación con lo que tú has vivido? Bueno, yo le diría que pues la palabra dice que no he venido por los sanos, sino por los enfermos, por los pecadores, por los que más necesitan de mí. Entonces yo me siento pues identificada con ese texto. También me siento identificada con el texto de Isaías. Ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra desolada, sino que ahora te llamarán mi favorita. Ese texto fue el que me marcó a mí como para mi vida consagrada. Yo le diría pues a esa chica que está ahí escuchándome que pues se atreva. Que no importa nada lo que hayas hecho, no importa dónde te hayas enlodado, dónde te hayas ensuciado, no importa nada, porque el Dios de misericordia, el Dios de amor, no mira nada de eso. Él solo extiende tu mano y te levanta. Te levanta para darte una dignidad de hija, para darte una dignidad de hija suya y de predilecta suya, para que vivas en amor, para que vivas amada, para que vivas consentida, porque así me siento yo, una consentida de Él, amada y transformada. Amén. Y finalmente... Bueno, yo escogí Teresa porque soy fan de Madre Teresa de Calcuta, me encanta su vida, y del Inmaculado Corazón de María, porque yo siento que la madre, como le dije, mi abuela era muy devota de rosario y yo sé que por sus oraciones y eso, la madre fue la que me ha ayudado a sostenerme en este camino de vida que llevo. Y pues a todas las chicas que escuchan, mira, el Señor todo lo perdona. Tal vez tus padres, tus novios, tus abuelos, quién sabe, digan que no hay remedio, pero Dios tiene la última palabra y Él es el remedio. Bueno, de esta manera hemos completado el ciclo de este bloque de esta semana y que vamos a continuar con otras producciones a las que le invitamos a estar atentos porque todos estos temas serán de conversión. Le agradezco mucho a la hermana María Belén, hermana Teresa, del valor que han tenido para poder compartir con el público la experiencia de Dios en su vida. Nunca avergonzarse del Señor y no se olviden que su programa Querigma de Amor está en este tiempo en programas especiales propios del tiempo cuaresmal. Que Dios les bendiga. Sigan a través de nuestras redes sociales todas las informaciones concernientes a la evangelización de Querigma de Amor. Gracias por su sintonía.
Prepara tu corazón para la Pascua de Resurrección, con ayuno, ofrenda y oración. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor. Gracias por tu compañía.